Hoy nos acompaña Gabriel Ramón Joffre, doctor en arqueología de la Universidad de East Anglia y magíster en historia urbana de la Universidad de Sao Paulo, para conversar acerca de su reciente publicación titulada El Neoperuano, Arqueología, Estilo Nacional y Paisaje Urbano en Lima, 1910-1940. Gabriel, ¿cómo germinó este libro o qué inquietudes iniciales te motivaron a emprender este estudio? Es por la combinación que siempre he tenido académica, digamos, ¿no? Yo soy arqueólogo y soy historiador. Entonces, mientras la historia va en una dirección, o el estudio de la historia va en una dirección, parece que el estudio de la arqueología fuera en otra. Y todo esto se mezcló con lo que se llama historia de la arqueología, ¿no? Entonces, siempre he guardado mi ficha sobre este tema desde hace muchos años, cosas que me impactaban, el uso político del pasado sobre todo. Y fui juntando todo. Me acuerdo que un amigo, cuando había escrito algo que perdió en un concurso, me dijo, pero es que tu texto es un poco, sale de lo normal, no sé, no, ni para bien ni para mal, solo que sale de lo normal. Entonces como que había que esperar un tiempo, y ese tiempo llegó cuando Carlos Aguirre, el historiador, amigo, me invitó a hacer un artículo para un libro sobre Lima en el siglo XX. Entonces, después el artículo me salió muy largo y guardé todo ese material. Volví a concursar en otro evento, perdí también, pero ya tenía el libro terminado, digamos, ¿no? Y luego coincidió que di unas charlas en el Museo Metropolitano de Lima y les interesó porque hubo público, y gracias a Mario Advíncula concretamos esto, ¿no? Entonces ha sido un proceso largo, pero que felizmente hubo una buena circunstancia este año para que saliera, ¿no? ¿En qué periodo histórico nuestro legado prehispánico empieza a ser visualizado como patrimonio simbólico? Yo creo que ya desde el periodo colonial, ¿no? Ahora hay un montón de trabajos sobre usos, sobre todo en el periodo borbónico, al final de la época colonial. Ya hay un interés, qué cosas son estos objetos, ¿no? El caso limeño obviamente es muy distinto al caso mexicano, porque si te fijas en la vieja Lima, digamos, lo que está intramuros, no hay objetos impresionantes, ¿no? Como en el caso mexicano, que sí se encuentra en el Zócalo, en la Plaza Mayor, etc. Entonces, uno puede ver algunas cosas en literatura de fines del periodo colonial, pero sobre todo esto empieza con lo que se llama el incaísmo lírico, que es la idea de recuperar el pasado precolonial, incas y todo lo que hubiera, para establecer una conexión con ellos. Y esto lo hacen sobre todo los argentinos. El incaísmo lírico es un invento argentino, básicamente, que llega acá al Perú antes de San Martín, digamos, y también con San Martín, en todo este periodo entre la Revolución de Mayo y la independencia oficial, digamos, de Perú. Toda esta literatura subversiva, uno puede ver que hay información sobre eso, tratando de conectar el presente con el pasado. Y los malos de la película eran los que estaban al medio, ¿no? Los españoles. Pero aquí empieza con fuerza el patrimonio simbólico. Lo primero, una de las primeras cosas que se hace en el Perú independiente, creo que es Monteagudo, es crear el museo. O sea, aparece legislación sobre esto para que todas estas reliquias del pasado sean reconocidas como patrimonio nacional, ¿no? Entonces yo diría que es un momento muy claro que tiene su punto máximo cuando los patriotas argentinos, para celebrar el primer aniversario de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo, se van a Tiahuanaco, y en Tiahuanaco hacen la ceremonia. Entonces ese es el manifiesto de Tiahuanaco, digamos, y el discurso de Balcarce es nosotros y ellos, estamos conectados, digamos, podemos leer ese mensaje. Ahí yo creo que es el gran momento, ¿no? Según la definición que ofreces en tu libro, el neoperuano es un estilo artístico y una forma de relacionarse con el pasado precolonial. Sin embargo, las representaciones que se hicieron en el periodo que abarca tu estudio evocan más el pasado incaico, por lo que correspondería emplear el término neoinca. ¿Por qué optaste por el vocablo neoperuano y por qué es importante? Yo creo que
lo inca tenía muchísima visibilidad, porque en esa época todavía no había una distinción clara entre lo que era inca y lo que era pre-inca. Incluso hace 15 años, era una arqueóloga norteamericana, Patricia Lyon, reseñando un libro de otro arqueólogo, decía que en la sierra peruana muchos sitios eran llamados incas inmediatamente, sin necesidad de fecharlos. Todo lo que era prehispánico era inca. Entonces, más aún, a fines del siglo XIX, inicios del XX, todo era asumido como inca. Pero me interesa llamarlo neoperuano y no neoinca primero para establecer esa diferencia, porque no todo era inca. O sea, si uno se pone a hacer estudios estilísticos más finos, va a darse cuenta que hay cosas moche, como en la huaca que hizo Sabogal. Hay cosas norteñas, como en la casa de Julio Cetello. Hay cosas tihuanaco, como en la portada del Museo de la Cultura Peruana. Y así podemos seguir, ¿no? Entonces no es neoinca estrictamente. Y por otro lado, es un término de época. Es un término inventado por Piqueras Cotolí, un español. Hay una partida de nacimiento, digamos, hay un documento donde él dice, esto va a llamarse neoperuano. Y es una intención también, porque al final puedes ponerle neoinca, pero lo que quieres es algo que se conecte con hoy, pero que también nos conecte con el pasado. Entonces, para mí neoperuano cuadra mejor, ¿no? Y esa es la justificación que tendría. El neoperuano en sí, ¿con qué otras ideas o movimientos dialoga? En el contexto latinoamericano, principalmente con aquellos países que de alguna manera pueden jugar a conectarse con el pasado o decir que se están conectando con el pasado, ¿no? Estas nuevas repúblicas, por ejemplo Argentina, que tiene una historia en relación a su pasado muy distinta a Perú, es la que genera este discurso del incaísmo lírico. Y posteriormente también va a generar, a inicios del siglo XX, tendencias artísticas que tratan de rescatar esto. Noel, por ejemplo, tratar de buscar algo que represente a la nación. Hay varios autores, digamos, en Argentina, arquitectos, hay casas donde uno puede encontrar las mismas ideas, ¿no? Hay un libro muy interesante de Ramón Gutiérrez y otros autores sobre la conexión Buenos Aires-Cusco, ¿no? Donde uno puede encontrar un montón de material gráfico de esta intención muy semejante. En el caso chileno también existe un poco. Kulczewski tendría algo de esto, o sea, es diferente la relación con el pasado, ¿no? Lo que más se parece al caso peruano, yo diría, es el caso boliviano, ¿no? Porque tenemos más o menos la misma relación con el pasado, un presente indígena mucho más fuerte. Entonces suena distinto recuperar el pasado precolonial. En el caso argentino sonaba algo remoto, al norte argentino. En el caso boliviano, en el caso peruano suena aquí, ¿no? Y la mayoría. También existe en el caso ecuatoriano. Entonces no es solo algo peruano. Yo creo que era un espíritu de época, ¿no? Vinculado a la cuestión indigenista, ¿no? Al indigenismo general. ¿En qué consistió? A ver, como lo señalas en tu libro, es durante el oncenio de Augusto B. Leguía que se ejecutan obras arquitectónicas en estilo neoperuano y destacan numerosas expresiones culturales que evocan el pasado prehispánico. Al parecer había intención política de reivindicar lo indígena y fortalecer la idea de lo nacional, remitiéndose iconográficamente al pasado precolonial, o solo fue parte de su discurso político. Ya, para comenzar, yo creo que las dos cosas van conectadas, ¿no? Discurso e intención política. Leguía inauguró una manera de relacionarse con el pasado y también una manera ambigua de relacionarse con el pasado. Si tú colocas algo que tiene motivos prehispánicos, no necesariamente quiere decir que estás reivindicando a la raza indígena, ¿no? Puedes jugar con esa ambigüedad. Todo eso se ve en el monumento a Manco Cápac, ¿no? Dora Mayer sí veía que si ponías un monumento a Manco Cápac, estabas dando un mensaje muy claro. Yo le creo, le entiendo. En el caso de Leguía, yo creo que lo magistral de su discurso es que él no se hace problema con qué periodo rescatar. Él rescata a todos, dependiendo, o sea, le da un valor funcional a este rescate. Entonces, si vamos a hacer un museo, vamos a ponerle una fachada indígena. Si vamos a hacer este monumento a Leguía, a Manco Cápac, vamos a acompañarlo de detalles neoperuanos. Entonces, él es como post-indigenista o post-hispanista. Él va a coger cualquier periodo que le convenga
para jugar dentro con su retórica, ¿no? El asunto es que, más allá de la retórica, la situación indígena no mejoró, ¿no? O sea, la relación entre el Estado y las comunidades indígenas. Podríamos dividir el gobierno de Leguía, para un poco aclarar esto, en dos partes, ¿no? La primera parte un poco progresista, digamos, donde hay este intento de mejorar la situación. Uno ve que hay personas como Hildebrando Castro Pozo en el Ministerio de Fomento, en la sección de Asuntos Indígenas. Entonces hay una intención. Luego Hildebrando Castro Pozo sale, ¿no? Entonces tú puedes ver que la segunda parte del gobierno de Leguía ya es mucho menos intensa en ese sentido. Hay estudios nuevos que indican que el interés de Leguía por vincularse con las comunidades indígenas no cesó, por vincularse con las comunidades quechuas no cesó, pero en todo caso lo que yo veo es que no son dimensiones completamente distintas, pero en todo caso, para resumir, si la situación no necesariamente a Leguía no le interesaba tanto cambiar la situación, la correlación de fuerzas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿En qué consistió la Nueva Lima para el oncenio de Leguía? ¿Su plan de expansión urbana qué implicancias culturales tuvo? ¿O cómo se produjo la apropiación simbólica de las huacas? Hay una autora que ha trabajado con una historiadora del arte y creo que el capítulo dedicado a Lima es algo así como Lima, la caja de resonancia, el proyecto de la Patria Nueva, como se llamaba, o leguista, ¿no? La idea es que Leguía tenía una idea muy escenográfica de la política, ¿no? Y eso es también otra novedad que hasta ahora existe, ¿no? Esto de los presidentes vistiéndose de acuerdo a la región que visitan. No tengo fotos de Leguía haciendo eso, pero la idea de jugar no solo con una inauguración, sino con toda la ceremonia alrededor de la inauguración es de Leguía. Entonces la ciudad le iba a servir para eso. Era performativo totalmente, ¿no? Y por eso se lleva también con Julio Cetello, que también tenía, yo no sé si uno aprende del otro, los dos ya tenían un bagaje inicial y coincidieron, ¿no? Hicieron migas. Tello se benefició mucho del gobierno de Leguía, es algo que nunca se cuenta porque casi todos los textos sobre Tello son pro Tello, no son reales historias de Tello. Casi como culto a la personalidad. Sí, lamentablemente sí, ¿no? Entonces Lima habría servido como esto, ¿no? Si uno ve todas las inauguraciones que hace Leguía, siempre son con fiesta, con manifestación, sabía lo que estaba haciendo. Entonces, eso sería lo primero. Sobre la apropiación simbólica de las huacas, ya existía todo este poder que tenían las huacas, ¿no? Todas estas ceremonias que he mencionado de Tiahuanaco. Pero si te fijas, todas esas huacas eran lejos de Lima. La diferencia con el momento del que estamos hablando, del oncenio, es que cosas más cercanas que Pachacamac, porque Pachacamac todavía está lejos, ¿no? 27 kilómetros. ¿Qué hacer con las huacas que están en la ciudad? Si son reliquias del pasado nacional, si nos están conectando con el pasado, ¿cómo hacer con esto que vamos a empezar a destruir? Entonces, yo creo que en un inicio sí, todo esto va a pasar a ser patrimonio nacional, se le trata de recuperar, pero justamente, y eso es lo paradójico, lo patético o lo terrible de este momento, es que justamente en el momento en que las huacas locales, o sea, las huacas cercanas a Lima, Pucllana, digamos, o Juliana, son reconocidas como patrimonio nacional, histórico, es el mismo momento de su fin. O sea, ese sería el problema, el dilema, ¿no? Y ese sería el proceso de transformación o de apropiación simbólica, ¿no? En ese tiempo la arqueología se había consolidado oficialmente en el Perú, lo cual permitió que los restos de las edificaciones precoloniales que habían en los extramuros de Lima se convirtieran en sitios arqueológicos, propiamente dicho. Durante la ejecución del plan de expansión urbana, ¿fue la arqueología la que impidió de alguna forma la desaparición de estas edificaciones al otorgarles valor histórico? Ya, un poco he contestado la pregunta anterior he dicho algunas cosas que caben para esto, ¿no? Los dos fenómenos se dan a la vez, el de convertir a estos montículos en patrimonio arqueológico, pero a la vez comenzarlos a destruir, y a la vez aparece la arqueología como una disciplina académica, ¿no? Entonces, al aparecer como una disciplina académica, uno de los principios era preservar esto. Los urbanistas en esa época no necesariamente pensaban de la misma manera.
En el caso de los arqueólogos yo creo que hay un momento que tienen poder y pueden sugerir algo con un mayor eco, es decir, más cerca del gobierno, ¿no? Que es cuando Leguía está asociado con Tello. Pero cuando cae Leguía, cae Tello también, y no tiene mayor poder por un tiempo. Entonces, esta batalla por preservar el patrimonio se vuelve casi simbólica solamente, ¿no? Uno puede ver el video de Pedro Rojas prácticamente, no llorando, pero se siente la impotencia ante el poder oficial, ¿no? El propio Estado el que mandaba a destruir las huacas, aunque entre sus leyes estaba que había que preservarlas. Entonces los arqueólogos, yo creo, no pudieron, es imposible básicamente enfrentarse, digamos, a fuerzas como los Peña Prado, que estaban, o los Prado, que estaban al poder en esa época. Pero lo bueno sería que ellos hicieron un registro de este crimen, de este evento, ¿no? Entonces ahora sabemos que existían esas huacas debido a que ellos fueron, las dibujaron, les tomaron fotos. Si no fuera por ese trabajo, ni siquiera eso tendríamos, ¿no? Ahora sabemos lo que pasó concretamente gracias a ellos, ahora ¿no? sabemos que realmente había más huacas de las que actualmente se preservan. Muchísimas más, ¿no? No tenemos, nadie ha hecho un inventario renovado, pero yo diría que no queda ni el 10% de lo que había, ¿no? Sin embargo, esto no logra mantenerse, ¿no? Porque vemos que lamentablemente el proceso mismo de urbanización pasa y de todos modos muchas de las huacas son sacrificadas, aplastadas. Eso es una verdadera lástima. El Museo de Arqueología, hoy Museo Nacional de Cultura Peruana, la estatua de Manco Cápac y el Parque de la Reserva son hasta hoy claros vestigios de este estilo neoperuano que fue utilizado políticamente por Leguía, como hemos estado conversando. ¿Cuál fue su verdadera intención al ordenar la construcción de estos monumentos? Yo coloqué estas tres obras en momentos diferentes del gobierno de Leguía. Yo no creo que Leguía tenía necesariamente un plan maestro, una lista, así, una hoja de ruta de exactamente lo que había que hacer. Yo creo que había cuestión de improvisación, momento, aprovechar la circunstancia, ¿no? El Museo de Arqueología Peruana en realidad fue construido por Larco. Y Leguía lo aprovecha, lo incorpora, pero en realidad pierde, digamos, el personaje más cercano a Leguía, que es Tello. Tello quería que fuera un museo chavín, no un museo tiahuanaco. Entonces, en ese caso, no hay injerencia directa de Leguía en la fachada, por llamarlo de alguna manera. Pero Leguía sabiamente, estratégicamente, muy cuco, se aprovecha de eso y lo toma, digamos, y luego lo usan en su beneficio, digamos, ¿no? La estatua de Manco Cápac era un regalo de la colonia japonesa. Igual, había sido planeado de una manera y Leguía también lo aprovecha. Entonces no es que él hubiera escrito un guión para todo esto, ¿no? En el caso del Parque de la Reserva yo creo que sí. Ahí uno puede ver más directamente el plan de Leguía, ¿no? Johamovitz es el que diseña este parque, y yo creo que tiene inspiración europea en las exposiciones internacionales. Pero lo andino queda como exótico, exotizado o orientalizado, por llamarlo de alguna manera. Tal vez esa es la manera más cercana a lo que estaba haciendo Leguía, ¿no? Que haya, pero que no necesariamente esté al centro del mensaje. Y es también el momento que podríamos llamar algo así como la decadencia del oncenio, el inicio del fin, ¿no? Entonces, Paulina Antrobus hace una reflexión que me parece interesante, ¿no? Mientras en el Parque de la Reserva se había construido una huaca artificial, la huaca de Sabogal, a 4 o 5 cuadras, un poquito más al sur, se estaban destruyendo huacas. Entonces, ese es en suma, digamos, la imagen que uno tiene del fin ya del gobierno de Leguía, ¿no? Prefieren revalorar lo artificial que lo que realmente existe, ¿no? Entonces yo creo que Leguía va cambiando, no se puede tomar solo como un bloque. No es que todas las obras hayan sido planeadas por él con una idea previa, sino que es un proceso de
adaptación a lo nuevo, ¿no? Entonces no creo que se pueda definir una verdadera intención detrás de la construcción de estos elementos, pero sí se puede, como historiadores, desde ahora podemos ver cuál fue el proyecto que él tuvo, ¿no? A través de estos restos que han quedado, ¿no? Bueno, finalmente, para concluir, ¿en qué devino el estilo neoperuano? Ya. ¿Qué ocurrió? El neoperuano, como he tratado de definirlo, es dos cosas. Por un lado, es un estilo artístico que uno puede ver en estas obras, el uso de detalles del pasado precolonial para jugar en el presente, sobre todo para adornar. No hay ningún edificio neoperuano cuya estructura arquitectónica esté hecha con modelos prehispánicos, ¿no? Eso nunca lo he visto. De repente se puede hacer, pero sobre todo ha sido decoración. Esto sería un lado. Y el otro lado es la relación con el pasado precolonial, que sería como un estilo retórico, como un tipo de discurso, ¿no? En el caso del estilo artístico, yo creo que se fue diluyendo y se convirtió, si uno compara, por ejemplo, el Museo de Arqueología Peruano, el que hoy en día se llama Museo de la Cultura Peruana, o que los taxistas le llaman el Museo de Piedra, si uno compara esto con las obras de Seoane Ross, que tienen detalles pequeños, pero ya no es todo el edificio, uno puede ver lo que pasó con el neoperuano. Se convirtió en detalle solamente, ¿no? Hay algunos edificios en el centro que uno puede ver. Hay un motivo prehispánico en alguna sección, pero el edificio es totalmente occidental, digamos, ¿no? Entonces yo creo que pasó eso un poco, como adorno, se quedó simple y llanamente como adorno. Y por otro lado, el discurso neoperuano de relación con el pasado, yo diría que en lo que respecta al periodo precolonial, sigue igual. Digamos, Leguía lo fundó y todavía no hemos salido de esa propuesta, ¿no? Yo sé que un montón de cosas han cambiado, no quiero decir que el Perú es el mismo, pero esa idea, esas líneas matrices que propuso Leguía, todavía las tenemos, ¿no? Esta contradicción fortísima en respetemos todo el patrimonio y a la vez está destruyéndose completamente, que no se puede hacer nada, digamos, contra las compañías inmobiliarias, contra las mineras, etcétera. Es simple y llanamente una actualización de ese dilema que empezó en la época de Leguía, ¿no? Como para complementar esta última reflexión, ¿cómo ves tú las actuales edificaciones que evocan también este pasado? Por ejemplo, los museos de sitio que se están construyendo a nivel del territorio peruano. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Podría también ajustarse el término neo-peruano también? Buena pregunta. Yo creo que... yo estoy pensando ahorita en los museos del norte, ¿no? Sí. Que son muy interesantes. Yo no los llamaría neoperuanos. Habría que buscar un nuevo nombre, etcétera, pero es un fenómeno más local, ¿no? Es un fenómeno, está surgiendo o se está recreando, reinventando una identidad norteña ahorita, ¿no? Entonces yo creo que todos esos edificios que son producto un poco de este discurso neoperuano, porque ya el señor, la señora, todos los ricos y famosos, digamos, del pasado, han generado sus propios monumentos, sus propios, museos. Yo no tendría un nombre así. Podría decir que está vinculado, es familia, digamos, de este mismo fenómeno neoperuano. Pero yo creo que habría que esperar un poco más, tener una base de datos mayor, digamos, más edificios para ver cuál es el objetivo, etcétera, ¿no? Muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Muchas gracias, Isabel.